Bienvenidos al Cementerio de la Recoleta, uno de los lugares más impresionantes y enigmáticos de Buenos Aires, Argentina. En este vídeo vamos a recorrer su historia, sus leyendas y los secretos que lo convirtieron en uno de los cementerios más famosos del mundo. Si estás planeando un viaje a la capital argentina o simplemente te atraen los misterios, quédate hasta el final porque descubrirás por qué la Recoleta es mucho más que un lugar de descanso eterno. El Cementerio de la Recoleta fue inaugurado en 1822, y desde entonces se ha convertido en un auténtico museo al aire libre. Con más de 4.800 bóvedas y mausoleos, su arquitectura mezcla estilos como el neogótico, el Art Deco y el Art Nouveau. Caminar por sus pasillos es como recorrer una pequeña ciudad donde el arte, la historia y la memoria se encuentran en cada rincón. Pero lo que lo hace realmente especial no es solo su belleza arquitectónica, sino también quienes descansan aquí. En sus mausoleos están enterrados presidentes, escritores, científicos, militares y figuras icónicas de la historia argentina. Tal vez el nombre más famoso sea el de Eva Perón, Evita, un símbolo del pueblo que, tras una historia cargada de misterio, finalmente fue sepultada aquí en 1976. También encontramos las tumbas de expresidentes como Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen, así como intelectuales del nivel de Adolfo Bioy Casares o el Premio Nobel de Química Luis Federico Leloir. Además, el Cementerio de la Recoleta es conocido por sus leyendas y mitos urbanos. Historias como la de Rufina Cambaceres, la joven que habría sido enterrada viva, o la de David Aleno, el sepulturero que preparó su propio mausoleo antes de quitarse la vida, hacen que este sitio sea todavía más intrigante y despierten la imaginación de quienes lo visitan. Hoy, el Cementerio de la Recoleta es uno de los principales atractivos turísticos de Buenos Aires. Miles de visitantes llegan cada semana para conocer sus mausoleos, fotografiar sus esculturas y escuchar las historias que lo rodean. Declarado Monumento Histórico Nacional, sigue siendo un lugar donde el silencio convive con la belleza, y donde cada tumba guarda un relato que forma parte de la identidad argentina. En este vídeo, te invito a descubrir conmigo el Cementerio de la Recoleta, su origen, sus personajes, sus secretos y las leyendas que lo convirtieron en un ícono mundial. Figuras históricas en el Cementerio de la Recoleta. El Cementerio de la Recoleta no sería lo que es sin las personalidades históricas que descansan en sus mausoleos. Este lugar es, literalmente, un libro abierto de la historia argentina, porque aquí están enterrados presidentes, escritores, científicos y líderes que marcaron el destino del país. Cada tumba cuenta una historia, y muchas de ellas siguen atrayendo a miles de visitantes cada año. Uno de los nombres más buscados es, sin duda, el de Eva Perón, Evita. Su mausoleo es el más visitado del cementerio. Evita fue un símbolo de justicia social y una de las figuras más queridas y polémicas de la Argentina del siglo XX. La historia de sus restos es casi tan misteriosa como su vida. Tras morir en 1952, su cuerpo estuvo desaparecido durante años y recién en 1976 fue enterrado aquí en la Recoleta. Otro personaje fundamental es Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación, educador y escritor, conocido como el padre del aula. Su tumba se distingue por un cóndor en lo alto, símbolo de la libertad y de su vínculo con la cordillera. También descansan aquí otros presidentes como Bartolomé Mitre, periodista, militar e historiador que fue clave en la unificación nacional, y Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical y 2 veces presidente elegido por voto popular. El cementerio también alberga la tumba de Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático tras la última dictadura militar, muy visitada por quienes lo recuerdan como el símbolo del retorno a la libertad en 1983. Pero no solo políticos dejaron su huella en la Recoleta. Aquí también se encuentran figuras de la ciencia como Luis Federico Leloir, ganador del Premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar. En la literatura, el nombre más destacado es el de Adolfo Bioy Casares, maestro del relato fantástico y compañero creativo de Jorge Luis Borges. Visitar estas tumbas es recorrer, en un solo lugar, 2 siglos de historia argentina. Desde Evita y Alfonsín hasta Sarmiento y Mitre, cada mausoleo guarda la memoria de quienes construyeron el país. Por eso, el Cementerio de la Recoleta no es solo un sitio turístico, es un espacio donde el arte, la política y la cultura se encuentran en cada rincón. Fantasmas y leyendas del Cementerio de la Recoleta. El Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, no solo es famoso por sus mausoleos de mármol y las personalidades ilustres que descansan allí. También es un lugar donde la historia convive con lo misterioso. Entre sus pasillos silenciosos, los visitantes cuentan que todavía se escuchan voces, pasos y susurros, y que las sombras parecen cobrar vida. Con más de 200 años de antigüedad, este cementerio guarda fantasmas y leyendas que lo convirtieron en uno de los lugares más enigmáticos de Latinoamérica.
La historia de Rufina Cambaceres. Uno de los relatos más conocidos es el de Rufina Cambaceres, una joven de la alta sociedad que murió en 1902. Según la versión popular, sufrió un ataque de catalepsia y fue enterrada viva. Días después, los sepultureros encontraron su ataúd con marcas de uñas en la tapa, como si hubiera intentado escapar. Su mausoleo muestra la escultura de una joven empujando la puerta, símbolo del misterio que rodea su muerte. Visitantes afirman que, en ciertas noches, se oyen llantos suaves cerca de su tumba, como un eco del destino trágico de Rufina. El sepulturero David Aleno. Otro mito es el de David Aleno, un trabajador del cementerio que pasó su vida cuidando las tumbas de otros. Obsesionado con la idea de ser parte de la Recoleta, ahorró durante años para encargar su propio mausoleo y una estatua de sí mismo en Italia. Poco después de que estuvo terminado, se quitó la vida y fue enterrado allí. Muchos dicen que su fantasma todavía recorre los pasillos al amanecer, cargando las llaves del cementerio. Sombras y susurros en los pasillos. Además de estas historias concretas, son muchos los relatos de apariciones. Visitantes y guías turísticos aseguran haber visto figuras vestidas de época que desaparecen de repente, o escuchar pasos detrás de ellos cuando no hay nadie más cerca. Los vigilantes del cementerio cuentan que, en la madrugada, se sienten golpes en las rejas y que a veces las estatuas parecen proyectar sombras que no corresponden con la luz. El espíritu del perro guardián. Entre las leyendas más entrañables está la del perro de la familia Leloir. Se dice que este fiel guardián murió y fue enterrado junto a su dueño. Algunos visitantes creen que todavía cuida el mausoleo, ya que varias personas aseguran haber sentido la presencia de un perro siguiéndolo suavemente por los pasillos, aunque al girar no haya nada. Un lugar donde la muerte nunca calla. El cementerio de la Recoleta es un espacio único, un museo de arte y arquitectura a cielo abierto, pero también un escenario donde las historias de fantasmas alimentan la curiosidad de locales y turistas. Entre mausoleos silenciosos, ángeles de piedra y mármol centenario, las leyendas mantienen viva la idea de que la muerte aquí no significa silencio. Cada visitante que se interna en la Recoleta no solo descubre parte de la historia argentina, sino también se enfrenta al misterio eterno de lo desconocido. El cementerio de la Recoleta, ubicado en pleno corazón de Buenos Aires, Argentina, es uno de los lugares más emblemáticos y misteriosos de la ciudad. Conocido por su impresionante arquitectura y la gran cantidad de mausoleos de personalidades históricas, es también un sitio cargado de leyendas y fenómenos paranormales. Desde su inauguración en 1822, este cementerio ha sido testigo de numerosas historias de vida, muerte y lo inexplicable. Muchos visitantes afirman haber sentido presencias extrañas o incluso haber visto figuras fantasmas entre sus tumbas y pasillos. Si eres amante del misterio y lo sobrenatural, el cementerio de la Recoleta es un lugar que no te puedes perder. Ya sea por su historia fascinante o por las leyendas que lo rodean, este sitio es ideal para explorar y descubrir algo más allá de lo visible. Si alguna vez te animas a visitarlo, prepárate para un recorrido único y lleno de misterio. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más sobre lugares históricos, turísticos y misteriosos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto en otro recorrido lleno de historias sorprendentes.